Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Comercio, donde las aduanas, la logística, los negocios se hablan, sí, pero sin tanto rollo. Me presento con ustedes una vez más, mi nombre es Ulises Pegueros, soy licenciado en logística y negocios internacionales y bueno, una ocasión más en la cual vamos a hablar de cosas bien interesantes. El día de hoy tenemos un tema de los cuales cuando doy clases en las universidades, cuando veo a mis clientes, cuando tengo que hacer algún tipo de auditoría o bien tengo que dar algún tipo de consultoría, es el tema con el que siempre abro. Porque resulta que toda la gente quiere empezar a importar, quiere empezar a exportar, porque vieron algún video en TikTok, vieron algún video en YouTube. Y resulta que ahí suena bastante sencillo. La gente luego me dice, Ulises, si es bastante sencillo, ¿por qué no todo México empieza a importar, exportar y nos hacemos potencia mundial? Y es algo entendible porque este tema del comercio, este tema de los negocios, de comprar, de vender internacionalmente, que es importar y exportar, conlleva un montón de cosas, conlleva un montón de actividades, conlleva un montón de maniobras y luego resulta que todo esto también tiene un marco legal. Y si desconocemos este marco legal, resulta que esa importación, esa exportación, esa compraventa, esa introducción temporal no es fructífera. Siempre van a pasar un montón de cosas por los cuales vamos a tener un pequeño fracaso. No es tan sencillo como mucha gente lo dice, así que sí, el día de hoy quiero enseñarte a exportar, pero no como los videos de TikTok, no quiero enseñarte a exportar o importar como alguna de las personas ahí de los influencers que hablan de comercio, quiero enseñarte a exportar prácticamente desde el marco legal del comercio exterior. ¿Qué hago con esta parte? Yo sé que me escucha mucha gente en algunos otros países como Perú, Argentina, Uruguay. Sin embargo, el episodio del día de hoy está 100% dedicado a el país México, país donde yo radico, país donde doy clases en las universidades y país donde tengo a mis clientes. Entonces, este tema va muy propio para la legislación mexicana. Sobre todo países que me escuchan, otros países que me escuchan, la primera parte que tiene que ver con el inicio de este marco teórico, de esta explicación, puede apegarse a sus países, pero todo lo demás con tema de leyes van a variar un poquito. Sin más, por el preámbulo, pues vamos a empezar con esta pequeña explicación acerca del marco teórico del comercio exterior aquí en nuestro país. Y es que para empezar a hacer comercio exterior aquí en México necesitamos comprender lo siguiente. Necesitamos comprender que en todos los países, en este caso México, vamos a tener algo absoluto, nuestra carta magna, que de ahí se va a desprender si podemos o no podemos hacer actividades comerciales. Esta perdón, yo creo que ya te imaginas qué carta magna va a ser. Sí, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prácticamente donde nos dice qué se puede y qué no se puede hacer, qué obligaciones y qué derechos tenemos nosotros como mexicanos. Pongan mucha atención en esta parte porque es interesante. Cualquier carrera, cualquier oficio, cualquier persona que esté en México necesita pegarse a dicha carta magna. Nosotros como licenciados en logística, prospectos licenciados en logística, comercio, aduanas, negocios internacionales, debemos siempre apegarnos a lo que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sobre todo, hacerla cumplir. Que los productos que yo traiga estén obviamente aceptados por el país, que no sean prohibidos, que no causen daño ni a las personas, perdón, ni a la flora, ni a la fauna. De eso se necesita que estar apegado, ¿no? Apegado a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y ojo con lo que les voy a comentar a continuación. Hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante, nos decían que abajito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos venía la parte de los tratados internacionales. Eso hace más de 10 años, ¿no? Yo salí de la universidad ya prácticamente hace mucho, hace unos 10 años por lo menos, y siendo muy honesto, esta parte de los tratados internacionales que nos los manejaban en la parte baja de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos, que prácticamente tendríamos que ver la Carta Magna como lo máximo y posteriormente ahí todo lo demás, ha causado muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Que a veces por desconocer tratados internacionales,
la mercancía se queda atorada en las aduanas, no la puedo importar, no la puedo exportar, ni siquiera puedo moverla. Por tal caso, en este tema del marco teórico del comercio exterior que te lo estamos dando en este podcast, te voy a pedir que no lo coloques abajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que lo coloques a la par. A la par de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos viene la parte de tratados internacionales. ¿Y qué son tratados internacionales? Algo muy importante y sobre todo mis alumnos que me están escuchando que en algún momento piensan presentar algún examen tipo Ceneval, tipo EGEL para poder titularse, pongan mucha atención en esto. Tratados internacionales, no únicamente estamos hablando de tratados comerciales, hablamos acerca de todos los tratados que pueden ser de salud, de no injerencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los tratados internacionales, tratados y acuerdos que tengo con otros países, mejor dicho, las relaciones internacionales que tengo con otros países siempre van a la misma altura que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque puede resultar que en algún momento algún país X tenga algún problema diplomático, tenga algún problema geopolítico, por lo cual importaciones y exportaciones se empiecen a ver afectadas por dicho tema. Sí, mi constitución me dice que sí les puedo comprar y que sí puedo vender mis productos, pero por un tema geopolítico, por un tema social, por un tema político, las mercancías no pueden importarse o no pueden exportarse. Así que pongan mucha atención en esa parte. Tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Súper importante y por favor grábense eso. Tratados internacionales no únicamente son comerciales, prácticamente se puede abordar cualquier tipo de tema, cualquier tipo de relación entre uno o más países. Entendiendo esa parte, entonces ya podemos empezar a comprender qué tendría yo que saber para hacer comercio. Ya tenemos los dos primeros niveles, ¿no? Necesito conocer mi constitución política de los Estados Unidos mexicanos para saber qué se puede y qué no se puede, y también mis tratados internacionales para saber si en algún momento mis mercancías podrían estar desgravadas de algún tipo de impuestos que son aranceles, o bien si tengo una relación internacional en buenos términos para poder traer una importación o hacer una exportación. Comprendiendo eso, vámonos a la siguiente parte. A mí me encanta siempre colocarles ahí una gráfica, ustedes la están viendo en sus pantallas, también ahí en Spotify, están viendo en sus pantallas, está ahí, subido como tipo video. Y de un lado tenemos la parte administrativa y de otro lado tenemos la parte fiscal. Número uno, vámonos con la parte administrativa, que es extremadamente importante. Para la parte administrativa debemos de comprender lo siguiente. Administrativo quiere decir documentos y documentos que van a fomentar el comercio exterior en nuestro país. Mucha atención en esto. Para la parte de fomentar el comercio exterior en nuestro país tenemos una secretaría. Dicha secretaría, otra vez, nos ayuda a fomentar el comercio en nuestros países. ¿Cómo lo fomenta? Con programas, con cursos, con un montón de cosas que nos dicen, tú como mexicano empieza a hacer comercio exterior, empieza a importar o empieza a exportar. Esa secretaría se llama Secretaría de Economía para aquí en México, ¿vale? Aquí en México, la Secretaría de Economía se encarga de fomentar el comercio exterior. Y sobre todo algo muy interesante, sí la Secretaría lo hace, pero se va a regir por una ley. Aquí ya entramos en el tema de leyes. ¿Qué ley va a regir la Secretaría de Economía para fomentar el comercio exterior? Lo fomenta con la Ley de Comercio Exterior. ¿Qué nos dice la Ley de Comercio Exterior? Prácticamente nos dice cómo hacer comercio exterior con otros países. Y para eso, Secretaría de Economía obviamente también me va a dar todos los tratados y acuerdos internacionales que tengo con otros países para hacer viable una importación y una exportación. La ley tiene reglas. Esas reglas se llaman reglas generales de comercio exterior que van a estar ligadas con anexos. Aquí algo muy interesante para todos mis alumnos. Cuando hablo de anexos, no estoy hablando de los anexos donde sacaron a sus novios o donde los llevaron a ustedes. Cuando hablo de anexos, estoy hablando prácticamente de complementos a las reglas que a veces están un poquito de más, ¿no? Pueden ser instructivos, por ejemplo, el anexo número 22 que me ayuda a comprender cómo constituir correctamente un pedimento, o el anexo 24 que me ayuda a entender cómo funciona un inventario en temas de comercio exterior. Abonado a eso, o ondado a eso, también tenemos algo que se llaman regulaciones y restricciones no arancelarias.
Regulaciones, que pueden ser permisos, pueden ser normas para que la mercancía pueda ingresar. Regulaciones y normas que me van a decir, la mercancía debe tener ciertas especificaciones para que no haga mal a los seres humanos, a la fauna, ni a, ni a los animales, ¿no? A ninguno de ese tipo mm, ese tipo de personas, ni ese tipo de seres vivos. La mercancía no les va a afectar absolutamente nada. Restricciones. La mercancía no va a entrar por ciertas especificaciones, bien porque puede hacer daño o bien porque la mercancía probablemente pueda afectar a la fauna y a la flora. Pasa muy seguido, ¿no? Que luego importamos alguna planta, importamos algún animalito y resulta que esa planta o ese animal son invasores y empiezan ahí a afectar a la fauna y la flora local. Para eso ponemos restricciones. Y la parte no arancelaria, compréndase de la siguiente manera. No son aranceles, no nos van a pedir una cantidad monetaria en términos de aranceles. Sin embargo, sí nos pueden pedir una cantidad monetaria y esa cantidad monetaria se va a llamar cuota compensatoria. Esa cuota compensatoria se le conoce también como un aprovechamiento. Y aquí esa cuota compensatoria, ese aprovechamiento, se coloca para determinar o para tratar de disminuir alguna práctica desleal al comercio exterior. Supongamos que yo quiero comprar zapatos en el extranjero, aquí en México nos caracterizamos por ser fabricantes de zapatos, y ese zapato allá en cierto país sale mucho más barato, supongamos que nos queda, no sé, en 200 pesos comprarle al otro país un par de zapatos, y aquí en México, pues ese mismo par de zapatos con un poco más de calidad, o quizá no, nos cuesta 1,200, 1,500. ¿A quién le vamos a comprar? Obviamente vamos a terminar adquiriendo el zapato mucho más barato. Eso es de lógica. Sin embargo, cuando adquirimos ese tipo de zapatos y empezamos a traer contenedores llenos de esa mercancía, lo único que vamos a provocar es que el fabricante nacional, el productor nacional, empiece a desaparecer porque ya nadie le va a comprar. Para evitar eso, Secretaría de Economía coloca lo que son las cuotas compensatorias. Va a colocar esos aprovechamientos y va a decirte, ok, el zapato que traes en 200 pesos sí lo puedes comprar, pero le vamos a poner una cuota compensatoria de 800 pesos para que ya más o menos tu producto quede en 1,000. Sigue siendo mucho más barato los 1,000 pesos a los 1,200 que compras el producto aquí en territorio nacional. Sin embargo, pues ya están más o menos nivelados. Ya sabré si yo compro el producto mexicano en 1,200, que quizá me dure 1 año, 2 años, 3 años, o compro el producto extranjero, que quizá es un poquito más económico, pero me puede durar 6, 8 meses dependiendo de las cantidades. Obviamente es un precio muy barato, quizá es una calidad un poquito baja, ¿no? Se nos va a romper en algunos casos. Y algo muy importante en esta parte, en las regulaciones y restricciones arancelarias hay un artículo dentro de la Ley de Comercio Exterior, la cual le da la facultad al Ejecutivo, y entendemos Ejecutivo como presidente, el presidente de la nación o la presidenta de la nación, dependiendo cuál sea el rol en esos momentos, eh, de colocar o poner alguna regulación o restricción arancelaria dependiendo sea el caso. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Todos los presidentes, absolutamente todos, han ocupado este recurso para colocar regulaciones o restricciones no arancelarias por un montón de cosas. Las últimas veces que se ha colocado esto y con más significativa es por temas de una epidemia allá por el 2009 aquí en México y una pandemia a nivel mundial que sucedió ahí por 2020. Comprendiendo esta parte, mucha gente luego me dice, ok, Ulises, y pues suena bastante bonito, ¿no? Porque me dan muchas pautas, me dan una ley, la cual me dice qué se puede, qué no se puede y qué tengo que regular. Ondando eso, también Secretaría de Economía, acá en México, nos da cierto tipo de programas al fomento del comercio exterior. ¿Qué programas de fomento del comercio exterior me da? Número uno, me da IMEX, Industria Manufacturera y Maquiladora de Servicios de Exportación, que tiene 5 modalidades. Ahí si quieren escuchar acerca de esas 5 modalidades, pues esperen un poquito para hacer un episodio totalmente dedicado a las IMEX. Y prácticamente me dice, ok, vas a tener una importación temporal sin el pago de algunos impuestos generales de importación, incluso sin el pago del IVA en algunos insumos, tanto nacionales como extranjeros, para que de esa manera puedas traer las mercancías temporales, o en ese caso, materias primas temporales, las transformes en un producto terminado y posteriormente las regresas al extranjero. Aquí hay beneficios fiscales, ¿no? Con esos programas de fomento al comercio exterior. Tenemos el PROSEC, programa sectorial, que también es un programa en el cual te dice, ok, importas materia prima para hacer diferentes productos, que aquí son muchos productos que están en el programa sectorial, alimenticios, minerales, entre otras cosas.
y posteriormente los puedes regresar al extranjero o los puedes exportar, mejor dicho, lo puedes exportar al extranjero y de esa manera también te ahorras un montón de impuestos, un montón de aranceles. Posteriormente tenemos otro programa al fomento del comercio exterior muy importante, que ese programa se llama Drawback. Yo importo temporalmente la mercancía sin ahí tener ahí un pequeño lapso de la voy a exportar, pero si yo esa materia prima que importé a México en cierto día del año, por ejemplo el día de hoy que estoy grabando este episodio es 24 de mayo del 2026, vamos a hacer el ejemplo, el 24 de mayo, pero del 2025 importé cierta mercancía, pagué cierta cantidad de dinero en términos de impuesto general de importación. Yo determino que esa materia prima aquí en México la transformo en un producto determinado y el próximo, bueno, en este caso la exporto. Y para casos de Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, la NAM, acá en México, me van a decir, ok, la exportaste, y como la exportaste el próximo 24 de mayo, pero del 2026, o sea, el día de hoy que estoy grabando este video, me van a regresar el impuesto general de importación. Mismo caso, no te preocupes, tanto IMEX como Prosec como Drawback van a tener ahí su episodio especial para hablar un poquito más ondeado de lo que es este tema. Si se dan cuenta en esta parte, pues suena muy bonita la parte del comercio exterior y todo el mundo quiere hacer comercio exterior. Todos los mexicanos quieren empezar a hacer comercio exterior. Pero aquí viene la parte fea y vámonos a la parte fiscal, la parte que realmente interesa. En la parte fiscal, pongan mucha atención. Parte fiscal, fiscal quiere decir dinero. Fisco siempre va a ser dinero. Y en este caso, quiero que lo comprendan. Por cada importación o exportación que yo haga, se va a requerir una cantidad monetaria por temas de impuestos o estímulos fiscales. Y aquí mismo caso, siempre hay una secretaría que lo va a regular. ¿Qué secretaría me regula la parte fiscal del comercio exterior? Aquí en México. Esa secretaría se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa secretaría lo regula. Pero Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, es muy pequeña, muy pequeña para los casi 130 millones de mexicanos que somos. Sin embargo, se va a desdoblar en otra dependencia. Ojo, esta dependencia no es una secretaría, esta dependencia se llama SAT, ¿vale? No es una secretaría, aclaro que no es una secretaría. El SAT significa Servicio de Administración Tributaria, la cual esta sí se va a encargar de hacer toda la parte de recaudación de impuestos. Bueno, eso hasta 2022, porque después dejó de ser la persona, el encargado de andar recibiendo la parte fiscal y pasó ahorita aquí en México a la ANAM, Agencia Nacional de Aduanas de México, que es quien realmente recauda el impuesto actualmente. Sigue en un momento de transición, ahí tiene algunas complicaciones, posteriormente en otros episodios, quizá en un video de TikTok hablaremos acerca de la ANAM, igual vamos a dar ahí su pequeño espacio para hablar acerca de la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Y qué es lo que hace la Agencia Nacional de Aduanas de México? Prácticamente recaudar los impuestos que se van a detener o se van a declarar ante una aduana. Pero mismo caso que la Secretaría de Economía va a tener una ley que la va a regular, también nosotros en la parte fiscal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, lo que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, va a tener una ley, bueno, va a tener varias leyes de las cuales se va a regular para una importación y exportación. Y aquí mucho ojo, primera de las leyes importantes que regula la parte fiscal en temas de comercio exterior aquí en México, tenemos a la ley aduanera. ¿Qué nos dice la ley aduanera? Ah, que en algún momento nos pueden multar o nos van a cobrar ciertas cantidades monetarias por la introducción y la extracción, así como el tránsito de algunas mercancías, así nada más parafraseando su artículo número 1. Pero a veces esa ley es muy cortita y tengo que enfatizarme en otro tipo de leyes. ¿Qué otro tipo de ley? Ahí entra la LIGIE, la famosísima Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que prácticamente en su capítulo 1 me va a decir cómo funciona y el capítulo 2 cambia de nombre, aquí se va a llamar TIGIE, Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, donde a modo de lista vienen todas las mercancías habidas y por haber, incluso hay un capítulo dedicado a mercancías que en algún momento van a existir o se van a descubrir, y ahí nos determina qué impuesto general de importación va a pagar dicha mercancía. Sin embargo, ojo con esta parte,
a veces no es basta la información que nos da la TIGE o la LIGE, así que nos tenemos que ir al Código Fiscal de la Federación, donde en algunos casos se va a publicar diferentes cosas. Entonces ya tenemos tres leyes fundamentales. Ojo con esta parte, hay más de 150 leyes que regulan la parte fiscal y también la parte administrativa del comercio exterior, pero estas son las más importantes que me gustaría hablar si es que necesitas o quieres aprender a importar o exportar. Y estas son las leyes que tú deberías empezar a entender, empezar a leer para hacerlo de esa manera. Ojo con esta parte y volvemos a repetir, tenemos la ley aduanera, que ojo con esto, tuvimos una reforma a esta ley aduanera, hay nuevas cosas en la ley aduanera que vamos a estar estudiando en futuros episodios, tenemos la LIGE conectada con la TIGE, tenemos el Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué es lo que me van a pedir en esta parte? ¿O qué es lo que me van a regular en esta parte? Número uno, me regulan la parte de los aranceles. Y entendamos un arancel como un sinónimo del impuesto. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es aquella cantidad monetaria que se me va a cobrar por la compra, por la venta o por la renta de algún tipo de bien, producto o servicio. Y sí, esa parte también es la compra, perdón, es la importación o la exportación, que entendemos importación por compra, exportación por venta. También podemos exportar productos, bienes o servicios. Sí, me lo van a cobrar. ¿Cómo se clasifican los aranceles? Tenemos tres tipos de aranceles. Tenemos el arancel ad valorem, una palabra totalmente latín. Casi ya nadie utiliza latín, pero aquí en comercio exterior tenemos esa palabra en latín que significa ya traducido al valor, ¿vale? Este tipo de arancel se calcula porcentualmente. Posteriormente tenemos el arancel específico. Arancel específico, ¿cómo calculamos los aranceles específicos? Bueno, bajo una tasa específica de los productos. Generalmente va a productos que hacen daño en algunos casos. Es parecido al impuesto, al famosísimo IEPS. Y posteriormente tenemos el último impuesto, que es el impuesto conocido como el mixto, la combinación de los dos anteriores, un específico y un ad valorem. ¿Qué tipo de mercancías? Ahí sin hacerle tanta publicidad porque no nos está pagando esas hojuelas de maíz o el cereal azucarado, que es maíz con azúcar. En ese caso se calcula un arancel por las hojuelas del maíz, que va a ser un arancel ad valorem y posteriormente también un arancel mixto, perdón, un arancel específico por el tema del azúcar añadida. Esos son los aranceles que vamos a calcular, pero no solamente tenemos ese tipo de arancel, sino que también viene la parte de los derechos, porque sí, también tenemos que pagar algunos derechos. En este caso, acá en México pagamos el derecho de trámite aduanero, el famosísimo DTA, que lo pagamos con una fórmula bien sencilla, que es el 8 al millar, ¿no? Valor en aduana multiplicado por el 8 al millar. Es lo que necesitas saber hasta este momento. No te preocupes, cada uno de los rubros que estamos hablando en estos momentos lo vamos a especificar un poquito más en las siguientes clases. Sí, vamos a hablar de aranceles, vamos a hablar del DTA, vamos a ver en qué casos el DTA se va en tasas fijas, en qué momentos el DTA, incluso aquí en México, puede ser exento, dependiendo que tengamos un tratado internacional, y vamos a ver también cómo funcionan estas leyes. Repito, tenemos ese episodio ya armado para hablar acerca de las modificaciones de la ley aduanera. Vamos a ver también temas de los anexos de las reglas generales de comercio exterior de la ley de comercio exterior. Bueno, esperando que te haya servido esta información, yo me despido, no sin antes decirte que cada semana puedes escucharnos en este espacio, cada lunes nos puedes escuchar en este espacio y sobre todo, recuerda que esto es Hablemos de Comercio, un podcast donde la logística, el comercio, las aduanas, los negocios se hablan, pero sin tanto rollo. Me despido de ti, mi nombre es Ulises Pegueros y yo te espero la siguiente semana para hablar, pero hablar de comercio.